somos parte de esta comunidad logística. Somos lo que siempre nos propusimos. Hemos logrado llegar a donde nadie ha llegado. Somos el punto de acceso, un sistema informativo, una plataforma donde los acontecimientos se develan y la comunicación tiene apertura. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Como siempre, para mí es un honor platicar con los expertos en materia de aduanas, de puertos, de logística, en fin, de todo esto que conlleva a la materia que siempre abordamos los martes y jueves de 7 a 8, como es costumbre desde hace 16 años. Y gracias a los expertos llevamos esta materia y, por supuesto, todos los patrocinadores. Mi nombre es Paco Tovar y tengo el honor de presentar este programa para ustedes. Vamos a tener unos segmentos interesantes. Vamos a hablar de los requisitos para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico. Es un tema que nosotros insistimos, hemos platicado con demasiados especialistas y todos coinciden en que es una herramienta que está siendo desperdiciada por parte de los importadores por falta de información. Debemos de tomar decisiones importantes para poder tener el criterio necesario para tomar estas importantes decisiones. En el segundo segmento vamos a platicar bajo la perspectiva de uno de los colaboradores del programa, con Alejandro Yescas, el maestro Alejandro Yescas. Vamos a platicar el cambio de AGA a ANAM, y las expectativas y los retos. Ahora es su perspectiva de él. Y bueno, en este primer segmento vamos a hablar de el acuerdo de continuidad comercial con el Reino Unido. Este es un tema bien interesante y por demás con la personalidad que vamos a platicar el día de hoy este tema, el maestro Pepe Rodríguez Arístides desde Veracruz. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a Tiempo Logístico. Muchísimas gracias, estimado Paco Tovar. Un placer escucharte aquí desde tu casa, efectivamente en la zona conurbada de Veracruz. Saludo a todo tu equipo, a Bernardo Lara y a tus colaboradores esta tarde que van a tener el honor conmigo de compartir tema. Leo a los especialistas de Access Logistics y al licenciado Alejandro Yescas. También los saludo por compartir estos micrófonos y estamos listos. Adelante, mi Paco. Qué amable, de verdad, siempre un honor platicar contigo, sobre todo por esa expertise que tienes, esa amabilidad y esa voz que tienes para la radio, indiscutible. Me haces a un lado, mi querido amigo. Pero vamos a platicar de este acuerdo de continuidad comercial con el Reino Unido. Hay que darle todo, pues el valor que se requiere, sobre todo para un puerto como ustedes en Veracruz. Efectivamente, estimado Paco, mira, sucede que ante la incertidumbre que provocó la salida del Reino Unido, pues por el famoso Brexit, lo cual provocó que las operaciones comerciales ya vigentes continuaran. Sin embargo, la incertidumbre era qué hacemos en cuanto a las desgravaciones, qué hacemos en cuanto a las figuras, como por ejemplo el uso del certificado de circulación Euro 1, la declaración en factura, el número de exportador autorizado, todas esas formalidades operativas, cómo declararlo en los pedimentos y demás. Había un periodo que, digamos, fue oscuro y lo que precisamente pretendo esta tarde es poner un poquito de luz, reflectores sobre él para tranquilizar a la comunidad importadora-exportadora. Primero, hablando de los antecedentes. Los antecedentes son que el Reino Unido estaba enlazado, formaba parte desde el año 73 a la Comunidad Económica Europea, por lo tanto, nuestro Telecue, vigente desde el 1 de julio del 2000, lo abarcaba precisamente. Y el Reino Unido se integra por Inglaterra, Escocia, País de Gales e Irlanda del Norte. Entonces, también aplica para el territorio de Gibraltar, para las islas bajo control del canal y la isla de Man en lo específico. Y como recordaremos en la historia, el pasado 23 de junio del año 2016, los ciudadanos del Reino Unido votaron y ganó el abandonar la Unión Europea, lo que se conoce como, lo que yo te decía, Brexit. Es una abreviatura de las palabras Britain, la BR, y Exit, que es salida, ¿no? Por lo que el 29 de marzo del año 2017, el Reino Unido tuvo que notificar al Consejo Europeo esa decisión
de que dejaban formar parte del bloque continental al que pertenecían, como yo te decía, desde el 1 de enero del 73. El Brexit o la salida se materializó realmente el 31 de enero del 2020. Pero ¿qué pasaba en ese lapso entre el 1 de febrero del 2020 al día de hoy? En primero había previsto que hasta el 31 de diciembre había una relación comercial sin este acuerdo comercial de continuidad que le daba vigencia. O sea, no hubo una abrupta terminación de las relaciones. Se firmaron diplomáticamente entre los gobiernos de México y de Reino Unido sin formalizar al grado de acuerdo una continuidad mientras se definía lo que iba a pasar. Y así estuvimos operando hasta que afortunadamente el diario oficial del 1 de junio de este año 2021 salió publicado este acuerdo de continuidad comercial en el que se daba certidumbre a todo lo pasado del 1 de febrero del 2020 a la fecha, y había algunas precisiones de tipo, pues quizá gramatical, por el tema de los que son los organismos que se definen ahora, etcétera. Pero en la parte fundamental es de lo que quiero platicar hoy. Independientemente de esa salida, la continuidad de las operaciones sigue adelante, y por lo tanto la certificación, digamos, de México hacia el Reino Unido y del Reino Unido hacia México sigue siendo como la conocemos, que es el certificado de circulación Euro 1 debidamente llenado, la declaración en factura simplemente para operaciones que no rebasen los 6,000 euros. También había mucha incertidumbre porque obviamente en el Reino Unido no son euros, es la libra, la moneda oficial. Se respetó. Hay una unidad monetaria ya de carácter comercial que le llaman unidad comercial europea, y entonces el Reino Unido no fue brusco, no rompió esa palabra, y se siguen hablando de 6,000 euros o lo equivalente cuando tú puedes hacer una declaración en factura sin necesidad de tener número de exportador autorizado. Y ya cuando rebasas los 6,000 euros en adelante, tienes la obligatoriedad de contar con tu número de exportador autorizado. También se precisa cómo llenar tu pedimento para el caso mexicano, que sigue siendo el identificador TL, pero con el complemento 1, GBR, algo equivalente como a Gran Bretaña, ¿verdad? No lo aclara el instructivo de llenado, pero bueno, suena familiar, así como el identificador con clave TL para mercancías al amparo del TLC. Creo que con estas definiciones ya básicamente podemos tener esa certidumbre, porque todavía recibo llamadas, me han solicitado cursos exprofeso, pensando que hay un nuevo certificado que se diseñó, pensando que ahora se tenía que hablar de libras, pensando que la declaración en factura ya había cambiado el monto por el equivalente de los 6,000 euros a libras. No, nada de eso. Entonces, por lo tanto, esta tarde la quiero aprovechar para dar esa certidumbre que yo creo que aterriza. Seguimos en el Euro 1, tal como lo conocemos, seguimos en la declaración en factura sin número de exportador autorizado hasta 6,000 euros, y seguimos con número de exportador autorizado como válido. Las dos leyendas, la que es el inglés y la que es en español, con la misma formalidad. Obviamente el tratado con Europa trae muchísimas leyendas en lituano, en estonio, en francés, en italiano, que por simples razones geográficas no son utilizadas. El acuerdo de continuidad es omiso, pero creo que también vamos a mencionar que no se refiere a ello. Va a ser en inglés y en español. Y por último, también a mi consideración, el derecho de trámite aduanero o DTA sigue la suerte del tratado con Europa, que es una cuota fija de acuerdo con la regla general de comercio exterior 514. Hasta aquí creo que es la información global que puede ser útil a los radioescuchas y que podríamos desmenuzar en el tiempo que queramos destinar para ello, mi estimado Pablo. Sería interesante para mí que nos comentes de hecho son 10 artículos, ¿no? Los que tiene el acuerdo, para destacar los más importantes y lo que se tiene que considerar para el trabajo de la exportación para allá. Sí, bueno, básicamente con el tema de la pandemia, ahorita lo que tenemos que tener en cuenta en el tema de la exportación sería pues estar dado de alta en la Secretaría de Economía
como exportador autorizado. ¿Por qué? Porque el hecho de nosotros utilizamos la famosa ventanilla única de comercio exterior, la BUSEN, apenas este lunes, o sea, apenas ayer salió un comunicado de que la Secretaría de Economía volvía a retomar la actividad presencial con las debidas medidas que ya conocemos, etcétera, de distancia, cubrebocas y demás. Pero no se ha definido, porque estaba muy recomendado durante todo este año pasado y estos meses de 2021, ellos sugerían de manera económica que había que mejor tener la ventaja de darse de alta como exportador autorizado. Entonces, los artículos vienen dando definiciones a las que te decía yo hace rato. No me quería meter para no entrar en tecnicismos, pero básicamente son las que aclaran y resumen lo mismo. El artículo 1 nos habla del objetivo, que lo comenté también, es decir, preservar las condiciones del tratado, no violentar absolutamente nada, simplemente darle certidumbre a los usuarios. El artículo 2 vuelve a definir algunas palabras que estábamos hablando de lo que es la decisión 2000, como la conocemos. El artículo 2 trae una expresión muy de los vistas aduanales de la vieja guardia, que es mutatis mutandis, cambiando lo que haya que cambiar. Dice el artículo 2, el presente acuerdo significa que todo lo que estaba vigente en el Telecue y que sirve para que esto se garantice y que no cause confusión, sigue adelante, no tiene ningún cambio. Entonces, se meten en otros temas que no forman parte a lo mejor de específicamente la parte comercial. El artículo 3 menciona la particularidad de hablar de Reino Unido en lo específico, para ya no decir TLCE, UM, o sea, ya decir, vamos a identificarlos entre los dos. El artículo 4 incorpora declaraciones en las que también se deja de aplicar la expresión para el tratado y se empieza a aplicar la de Reino Unido, cambiando lo que hay que cambiar. Vuelven a hablar del mutatis mutandis. El artículo 5 redefine lo que yo te decía, el hecho de que también, aparte de los países que integran la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que ya se llama Reino Unido, también lo va a incluir a Gibraltar, a las Islas del Canal y a la isla de Man. El artículo 6 trae una expresión que a mí en la escuela me enseñaron que era un pleonasmo. Dice aquí que es una continuación de los periodos de tiempo. Yo siento que cuando tú te refieres a periodos, siempre van a ser de tiempo, salvo algunas precisiones, ¿no?, biológicas y demás. Pero habla de eso, de que cuando hablamos de periodicidad, el acuerdo se va a dar de aquí a un año. Vamos a seguir como estamos, sin ningún cambio violento, más que en las formalidades. Pero a partir de que se cumpla un año de este acuerdo, en un periodo no mayor a 3, se va a renegociar lo que se tenga que renegociar. Voy a atreverme a poner como ejemplo lo que sucedió con el Telecán, que ahora es Temec. Es decir, ahorita dicen ellos, no le vamos a cambiar nada de manera violenta, este año nos quedamos igual, pero en un máximo de 3, a partir del próximo año, tenemos que sentarnos a volver a platicar qué es lo que haga falta para actualizar igualmente lo que sucede en el mundo, igualmente algunas fracciones de las tarifas que tengan que sufrir algún cambio en la desgravación arancelaria, porque en la inercia de Reino Unido como parte de Europa aceptar ciertas cosas, quiera renegociar, o que México quiera también renegociar con el Reino Unido. El artículo 8 es el que confirma lo que yo te decía, que no hubo cambio en referencia a las monedas. Sigue siendo la moneda del EUR la que se va a seguir manejando en este texto del tratado, sin necesidad de cambiar a libras, y una moneda o un término monetario que usan en Europa que se llama ECU, que es Unidad Monetaria Europea, ¿verdad? El artículo 9 habla de esas negociaciones posteriores que se van a dar, que se tendrán que ir dando entre las partes con base a lo que ahorita se vea para poderla llevar a esa renegociación. Y el artículo 10 habla de que todo lo que forme parte del Telecue y que sirva para el presente acuerdo se va a corregir. Hay un artículo 11 que habla de enmiendas en las que se tiene que
la gente citar, es decir, el equipo autorizado de México con el equipo autorizado del Reino Unido intercambiará la correspondencia que sea necesaria para poder sugerir alguna enmienda violenta, llamémosle así, o de profundidad. Y lo que fue el artículo 2 es la entrada en vigor, que fue muy chistoso porque el diario oficial que maneja este acuerdo es el del 1 de junio del 2021 y en el transitorio menciona precisamente que la entrada en vigor era el mismo día, es decir, no le concedió el famoso periodo que generalmente se dice al día siguiente de su publicación, cuando menos. Hay otras formas de entrar en vigor, pero generalmente la más recurrida es la de al día siguiente de su publicación. Aquí no, salió publicado el día 1 porque no violentaba nada. Por lo tanto, como se trataba de dar certidumbre, se publicó el 1 de junio para ser vigente a partir del 1 de junio y arrastrando tras de sí, digamos que como ya sabemos en el derecho mexicano, el famoso beneficio de la retroactividad. Todo lo que está hecho atrás se respeta, sigue adelante y no pasa nada. Hasta ahí mi comentario sobre el acuerdo como tal, ¿verdad? Muy completo, como siempre, Pepe, de verdad. Ya para culminar esta participación el día de hoy contigo, te agradezco si nos facilitas tu número telefónico y tu correo electrónico para compartirlo por si hay algún interesado en contratarte para algunos servicios, amigo. Muchísimas gracias. Estamos diseñando algunos cursos, sí, para este 2021 que pongo a su consideración, aparte de una batería ya conocida, pero ahorita lo que está de moda, ¿no? Pero es con la LADA de Veracruz, que es 229, digamos que luego sería el 1, y luego 610748. O mi correo, que es mi segundo nombre, Aristides, RG, y luego el año 54 que la cigüeña me depositó aquí en el puerto, @gmail.com. Le doy los datos para que no haya duda. Aristides, RG54, @gmail.com es mi correo electrónico, o mi Twitter, que es @profearistides con la P mayúscula, en donde también hago a veces algunos comentarios del medio. Agradezco muchísimo el foro y lo que representa ser un invitado en tu programa, mi estimado Paco. Agradezco el manejo técnico de Bernardo, agradezco a los demás invitados, permaneceré pendiente para disfrutar de esos temas. Me enamora el recinto fiscalizador estratégico, pienso lo mismo, está desperdiciado, y qué decir del siguiente tema, ¿no? O sea, todo me parece que ha sido muy bien diseñado. Te felicito y gracias por el espacio. Gracias, amigo, de verdad fue un honor haber colaborado el día de hoy contigo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo a todos tus radioescuchas. Bye. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a un corte, no sin antes comentarles de que, bueno, pues el siguiente colaborador, pues es otro especialista. Vamos a hablar ya con Alejandro Yescas en el siguiente segmento, y nos va a platicar bajo su óptica el cambio de la AGA a la ANAM, sus expectativas y los retos que se tiene. Vamos a un corte, por favor, no le cambie, porque está usted en Tiempo Logístico. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros.